Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana, de los mexicanos estábamos política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. ¿Qué es el cambio climático? Es la variación del clima por periodos largos, ya sea por condiciones naturales o como resultado de actividades humanas. Desde finales del siglo XIX, pero más notablemente en los últimos 50 años, este fenómeno se ha intensificado con el desarrollo industrial y la pérdida de bosques y selvas. En nuestro país, el cambio climático ha dejado varios estragos. Por ejemplo, el aumento de la desertificación. Muchas regiones del norte del país se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa desecamiento de ríos, muerte de especies animales y vegetales, así como el impacto en los mantos freáticos. El aumento extremo de temperatura es otro ejemplo de estos cambios. En la Ciudad de México, en los últimos años, la temperatura se ha incrementado casi 4 centígrados. Esto ha derivado en otros problemas, como la desaparición de los glaciares. En México, los glaciares más importantes están ubicados en los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los cuales, en los últimos años, han ido disminuyendo su extensión. Cabe destacar que para mitigar el cambio climático, México cuenta con un marco normativo robusto, siendo en el 2012 el primer país en desarrollo que contaba con una Ley General de Cambio Climático. Para el periodo 2023-2039 se espera un aumento en la intensidad y frecuencia de los ciclones tropicales, así como el crecimiento en condiciones de sequía, advierte Jorge Cigala Rodríguez, investigador del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Apuntó que solo en 2021 los ciclones que impactaron México representaron el 48% más del promedio en 50 años. Para mitigar el cambio climático, señala la importancia de reducir la deforestación, incentivar mejores prácticas agrícolas, el uso de biofertilizantes, el incremento de biomasa y la reducción de quemas. El cambio climático es una cuestión que atañe a todo mundo, y es de llamar la atención la conciencia que está provocando en las generaciones del presente milenio, y en especial a las mujeres que reflejan su derecho a la vida, tanto en su entorno social como natural. Algunas mujeres jóvenes como Greta Thunberg, al pronunciarse en defensa del clima a través de los medios, se han convertido en una de las figuras globales más conocidas. El tema relevante aquí es transformar aquellas cuestiones que el mercado y la sociedad han mantenido como privadas en públicas. El ecofeminismo es una corriente de pensamiento que plantea transformar las prácticas sistémicas que oprimen a las mujeres y dañan el medio ambiente. El ecologismo y el feminismo son dos movimientos que han amplificado su voz en los últimos años y que han señalado el sistema económico imperante como el detonador de la crisis ambiental y el de la violencia hacia las mujeres. La primera persona en abordar el tema fue François de Boon, en su obra Le féminisme ou la mort, escrita en 1974. En él, la autora argumenta que la opresión de la mujer se da en forma paralela a la dominación de la naturaleza. Con información de Cielo, Semarnat y El Financiero, mi nombre es Sofía Gamboa. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando en redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like.
En el episodio de esta noche hablaremos sobre ecofeminismos, crisis medioambiental con perspectiva de género, parte 1. Para ello entrevistaremos a la maestra Maritza Islas. Ella es candidata a doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por parte de la UNAM, maestra en Estudios Latinoamericanos por parte de la UNAM, especialista en Economía Ambiental y Economía Ecológica, posgrado en Economía, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se ha desempeñado como docente en la UNAM y en la Universidad de las Américas de Puebla. Es integrante del grupo de trabajo Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales e integrante de la red de ecofeministas de la Fundación Friedrich Ebert. Maestra Maritza, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en un episodio de Construyendo el Debate. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cómo se define el ecofeminismo y cómo surge la relación entre el ecologismo y el feminismo? Hola Mariel, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme poder compartir contigo este espacio. Pues que me parece fundamental para dialogar precisamente sobre un tema como es el de los ecofeminismos, el cual para mí no solamente es una preocupación intelectual, sino es una postura y un posicionamiento político frente al colapso civilizatorio, ambiental y climático por el cual estamos atravesando, y frente también a los actores que siguen acelerando este colapso a costa de la vida de millones de seres humanos, de ecosistemas e incluso de la vida de otras especies, ¿no? En ese sentido me alegra que quienes puedan escuchar este podcast pues tengan un primer acercamiento a qué son los ecofeminismos, algunas de sus propuestas y grandes desafíos, bajo el entendido de que las luchas por la vida y el territorio que enarbolan los ecofeminismos pues son luchas que nos competen e interpelan o deberían interpelarnos a todas, todos y todes, ¿no? En ese sentido, para comenzar, pues me gustaría un poco aclarar el origen del término y a qué hacemos referencia cuando hablamos de ecofeminismo o de ecofeminismos, ¿no? Y en ese sentido, decir que el término, pues, fue acuñado o se le atribuye por primera vez a Françoise Dubon en 1974 en su libro Feminismo o Muerte. Este término se popularizó en el contexto también de numerosas protestas contra la destrucción ambiental que tuvieron lugar precisamente a final de la década de 1970. Actualmente el concepto de ecofeminismo se ha venido complejizando y ahora no solamente hace referencia a una categoría académica, sino a una multiplicidad de movimientos que desde distintas geografías y encabezados principalmente por mujeres han articulado las demandas de la militancia ambiental y del feminismo. En ese sentido, hablamos de ecofeminismos en plural para enfatizar la heterogeneidad de contextos, mujeres y luchas que se articulan en la defensa de la vida y del territorio. Al respecto, pues hay muchos ejemplos, sobre todo en nuestro país y en toda la región latinoamericana, así como en distintas economías dependientes o excolonias, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues tenemos el caso de las mujeres que han luchado por impedir la extracción de crudo del Parque Nacional Yasuní en Ecuador, la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra de Bolivia, las madres de Córdoba, Argentina, que han combatido los monocultivos y el uso de agrotóxicos en sus territorios, y en el caso mexicano, pues una lucha ejemplar ha sido la de las mujeres madres contra la central nuclear Laguna Verde, ¿no? Todos estos movimientos, pese a sus diferencias contextuales y socioculturales, pues articulan resistencias, luchas y alternativas que buscan la preservación de la vida, ¿no? Y pues se oponen precisamente a la degradación ambiental, ya sea por el extractivismo petrolero, minero, agroindustrial, privado y paraestatal, ¿no?
En ese sentido, también cabe decir que la palabra ecofeminismo pues hace referencia a distintas raíces de pensamiento que han reflexionado y analizado los efectos de la que podemos llamar la tríada maldita, conformada por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, y su contribución o la contribución de esta tríada maldita a la destrucción de la vida, ¿no? Entonces, aunque si bien digamos como forma de pensamiento los ecofeminismos incluyen a distintas corrientes, entre las que podemos enunciar la corriente esencialista, la corriente constructivista, la corriente decolonial, todas estas tienen en común su crítica y oposición clara al patriarcado como sistema de dominación que subyuga a las mujeres y a otros sujetos feminizados, entre ellos la naturaleza, así como hembras de otras especies, ¿no? En ese sentido, cuando me preguntas sobre cómo surge esta relación entre ecologismo y feminismo, yo diría que surge en la práctica. Es decir, en el día a día de mujeres que comenzaron a darse cuenta de la degradación ambiental de sus entornos y cómo esta degradación las afectaba directamente a ellas, a sus familias y a sus comunidades, ¿no? Entonces, el ecofeminismo surge en la lucha de mujeres que defienden sus territorios, sus medios de subsistencia y, como diría Maristela Svampa, una no nace ecofeminista, sino se hace ecofeminista por necesidad, ¿no? En ese sentido también es importante decir que entre los principales aportes de los ecofeminismos están en primera instancia el haber evidenciado que muchas de las prácticas cotidianas que históricamente han sido atribuidas a las mujeres o han sido feminizadas, como es el trabajo de cuidados, la agricultura familiar, la preservación de los vínculos comunitarios, son en realidad las prácticas que dan soporte a la vida, a los ecosistemas, a las culturas y a las comunidades, ¿no? Y que en el marco de una economía capitalista son tareas que han sido invisibilizadas y desvalorizadas, ¿no? Entonces, esto, digamos, hacer o poner en evidencia precisamente, primero, cómo la economía capitalista y patriarcal destruye las condiciones necesarias para la existencia o para la reproducción de la vida, y por otro, señalar cómo estas tareas que durante mucho tiempo hemos despreciado son en realidad el centro del cuidado de la vida, ¿no? Al respecto también un movimiento que ha sido un gran referente para las ecofeministas ha sido el movimiento Chipko, que es un movimiento fundamentalmente formado por campesinas y pequeñas artesanas empobrecidas de la India y que, digamos, dan cuenta precisamente de otro de los grandes aportes de los ecofeminismos, que es enfatizar la potencia transformadora de las mujeres y de la fuerza política que tiene la ternura y el cuidado. Este movimiento Chipko, o Chipko significa abrazo o abrazar, ¿no? Y este movimiento Chipko, como decía, fue un movimiento que incluyó a mujeres, o más bien que estaba enarbolado por campesinas y pequeñas artesanas empobrecidas que a través de abrazarse a los árboles defendieron sus bosques frente a la destrucción de ellos, ¿no? En ese sentido también algo que ha sido muy importante de enfatizar para la postura ecofeminista es que partimos de una visión del mundo, o los ecofeminismos parten de una visión del mundo que considera que los humanos somos a la vez seres sociales, pero también seres biológicos, y que estamos encarnados en cuerpos vulnerables y por lo tanto somos sociodependientes y ecodependientes. Es decir, necesitamos de otras y otros, del cuidado de otras y otros, ¿no? Esta imagen que tenemos de
un sujeto totalmente autónomo, independiente, que no necesita de nada y de nadie, pues es una ficción que no se sostiene en la práctica, ¿no? En la práctica, pues todos requerimos del otro, del apoyo del otro, y al mismo tiempo somos seres ecodependientes, es decir, pues de las condiciones ambientales y climáticas depende nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo vivimos en cuerpos vulnerables que se desarrollan y operan en contextos sociales y ecológicos particulares, ¿no? Entonces, actualmente, como decía, sabemos también, o cada vez es más evidente, cómo la economía capitalista pues se sostiene en la explotación de estos dos elementos vivos que son la naturaleza y el ser humano, ¿no? Entonces, los ecofeminismos nos han permitido hacer un balance más certero de cómo el capitalismo ha desvalorizado e invisibilizado y destruido las actividades de las cuales depende nuestra existencia, los ecosistemas de los cuales también dependemos, ¿no? Y cómo, digamos, también algo que ha permitido la propuesta ecofeminista no solamente es en hacer un diagnóstico más certero de las causas del colapso ambiental y climático que podemos encontrar precisamente en estos sistemas de dominación que son el capitalismo, el patriarcado y el racismo, ¿no? Sino al mismo tiempo los ecofeminismos nos dan propuestas para enfrentar precisamente este colapso civilizatorio. Y en ese sentido también pues las labores de cuidado o poner el cuidado en el centro ha sido fundamental, ¿no? Desde la óptica ecofeminista, el cuidado es un proceso de preservación de la existencia y un proceso regenerador de lazos sociales y de vínculos humanos y no humanos, ¿no? Gracias por su respuesta, maestra. Me permito añadir unos comentarios acerca sobre las mujeres ecofeministas. Es muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo a mujeres como Francois Louvain, la cual a ella se le acuñe el término ecofeminismo a través de su ensayo El feminismo o la muerte. También tenemos a Mandana Shiva, ella es feminista, doctora en ciencias físicas y está muy involucrada en la lucha contra el neoliberalismo y defensora de los derechos de los pueblos. Estas mujeres, además de Alicia Puleo, Yayo Herrero, Adriana Guzmán, son mujeres que han escrito acerca de la naturaleza, la conservación del medio ambiente, la ecología y el cambio climático. Y hablando más sobre los grupos feministas, aquí en la Ciudad de México tenemos el grupo Mujeres en Lucha en San Miguel Topilejo, el cual es un grupo de mujeres feministas que se unieron para transformar un terreno inseguro y ahí hacen actividades, le dan de comer a personas, las alimentan y ellas rescataron este terreno y ahora hacen muchas actividades. Entonces no hay que dejar de tomarlas en cuenta tanto a estas mujeres como a los grupos que habitan aquí en la Ciudad de México. Pasamos a la siguiente pregunta, maestra. ¿Qué avances en materia de la defensa del medio ambiente y la eliminación de la violencia hacia las mujeres se han logrado? ¿Y qué retos aún faltan por enfrentar? Yo diría que uno de los grandes avances ha sido que las ecofeministas han logrado señalar la importancia que tiene las labores de cuidado para la vida, ¿no? Y en ese sentido creo que también es algo que ya ha venido permeando incluso a nivel institucional, ¿no? Reconocer la importancia de la economía del cuidado, ¿no? Y al mismo tiempo también reconocer que cuando pensamos al cuidado desde una perspectiva ecofeminista, pues implica reconocer y recordar que habitamos en la Tierra, que pertenecemos a un territorio y que todo el tiempo nos relacionamos y coexistimos con otros seres vivos, con otros sistemas y ciclos naturales que nos permiten mantenernos vivas y vivos, ¿no? Es decir, creo que el avance más certero es precisamente evidenciar
que colectivamente que lo que le pase a otros seres y a nuestros territorios nos afecta y vulnera la posibilidad de cuidarnos, de cuidar a otros y de vivir, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, vivimos con la pandemia, ¿no? Que cuidar de nosotros era cuidar también de nuestros semejantes, ¿no? Y cómo, digamos, también las afectaciones en otros territorios pues tenían un impacto a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, yo creo que el gran avance sería eso, o sea, que cada vez somos más conscientes de esta sociodependencia y de esta ecodependencia. No obstante, considero que hay muchos retos que enfrentar precisamente en el tema de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, porque digamos, realmente no ha habido un cambio de paradigma que nos permita precisamente abandonar esta lógica de explotación de los entornos. Y cuando se destruye, ya sea por el extractivismo petrolero, minero, agroindustrial o por cualquier actividad empresarial en el entorno, las más afectadas siguen siendo las mujeres, niñas, niños, niñas, o sea, las infancias en general, así como otros sujetos feminizados. Es decir, mientras no preservemos a la naturaleza y no detengamos precisamente la destrucción que siguen alimentando estas actividades extractivas, no vamos a tener un avance certero contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en los territorios, ahí hay un trabajo interesante del colectivo Miradas Críticas del Territorio, donde han señalado precisamente cómo los territorios intervenidos por el extractivismo están sujetos a un proceso de repatriarcalización, en el sentido de que pues, se destruyen las economías locales en aras de privilegiar las economías extractivas, lo que genera a su vez que las mujeres queden relegadas al ámbito doméstico, al mismo tiempo que hay un proceso de masculinización de los espacios comunitarios, de la toma de decisiones, que recrudece también los estereotipos de géneros e incrementa la dependencia económica de las mujeres hacia sus parejas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como digamos, hay algo que también justo han evidenciado los ecofeminismos, es esta articulación entre la explotación de la naturaleza y la explotación de las mujeres, ¿no? Como paralelo sociocultural. Entonces, mientras no detengamos la destrucción de la naturaleza, no habrá posibilidad de detener la destrucción de las mujeres y viceversa, ¿no? En ese sentido, por eso decimos que el futuro será ecofeminista o no será, porque de alguna manera necesitamos precisamente frenar este sistema patriarcal, capitalista y racista para tener un futuro ambiental y socialmente justo para todas, todos, todes, ¿no? Gracias por su respuesta, maestra Maritza. Sabemos que abordar estos temas de género y de medio ambiente es un gran reto, ya que se requiere de una gran pluralidad de perspectivas por ser un proceso dinámico y muy complejo. A continuación vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabías que entre la comunicación y la política existe una estrecha relación? ¿Te interesan los temas relacionados a los estudios político-electorales, la psicología social y la comunicación? ¿Quisieras saber más acerca de la propaganda y las diversas estrategias comunicativas o de cómo nació la comunicación política? Esto y más podrás aprender en el libro Comunicación, Política y Comunicación Política del maestro Leonardo Figueiras Tapia. Este libro propone que la comunicación política está conformada por 6 áreas: gubernamental, interinstitucional, electoral, de crisis, antisistémica y de Estados-naciones. Es por ello que para el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información, o por sus siglas, SICI, es de suma importancia presentar un libro que sirva como introducción a este campo, retomando a diversos autores y autoras que puedan explicar el funcionamiento, los métodos y el área de comunicación política.
El texto cuenta con 4 partes fundamentales que constituyen un curso bastante completo para la introducción a la comunicación política. Comenzando por los fundamentos de la disciplina, el autor nos explica sus raíces y cómo está conformada para posteriormente entender cuáles son los objetivos y de dónde logra obtener su legitimidad la comunicación política. Posteriormente, el maestro nos expone de qué manera podemos comprender cómo se comparte a otros mediante la propaganda y los medios de comunicación, dando así un gran peso a los medios masivos, además de analizarlos como parte fundamental de la nueva sociedad de información. A su vez, se exponen las bases para la comprensión y el análisis de la materia, y presenta los modelos teóricos y epistemológicos desde la pragmática de Peirce hasta el estructuralismo de Saussure, sin olvidar el funcionalismo de Merton y el constructivismo de Jean Baptiste. También retoma modelos de suma relevancia tales como la agenda Sering y la teoría de juegos, que pueden emplearse para formar estrategias dentro de la política y la comunicación. Esto nos permite divisar análisis que nos otorgan una mirada diferente a los procesos sociales, tales como la participación política, entre otros temas notables. La última parte del texto trata las áreas de oportunidad de la comunicación política, destacando los campos en los que se pueden aplicar los conocimientos adquiridos a partir de esta área de especialización de la comunicación. Y ahora, ¿no quisiera saber qué estudia la comunicación política y un poco del contexto del México actual y el régimen político que atraviesa? Este libro sirve como un diccionario y una guía sobre todo para los estudiantes que tengan relación con esta disciplina o para aquellas personas que simplemente quieran conocer sobre ella. Además de ser una buena alternativa para aquellos estudiantes de comunicación que aún no se deciden sobre su opción terminal. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G, o en la librería, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayor información de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Heyeli Jaramillo, hasta la próxima. Gracias por seguirnos en nuestro podcast de Construyendo el Debate. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube y de Spotify de Construyendo el Debate. Y bueno, en el episodio de esta noche estamos hablando sobre ecofeminismos, crisis medioambiental con perspectiva de género, parte 1, y para ello estamos entrevistando a la maestra Maritza Islas. Pasamos a la última pregunta, maestra. ¿Cuál sería la propuesta para fomentar la participación de la ciudadanía en favor del ecofeminismo? Diría como propuesta, si bien aquí también decir que existen muchísimas y que pues digamos generar estas propuestas de participación también son un esfuerzo colectivo que no puede venir de una sola cabeza, ¿no? Pues al menos digamos desde mi perspectiva podría enunciar por lo menos 4 propuestas que podrían contribuir a fomentar esta participación ciudadana y su articulación con el ecofeminismo, ¿no? Que como comencé diciendo, el ecofeminismo, parafraseando a Bell Hooks, ¿no? Yo diría que el ecofeminismo es para todo el mundo. Es decir, que no solamente es un movimiento de mujeres para mujeres, sino que las luchas enarboladas por la defensa de la vida y del territorio de los ecofeminismos, me parece que evidentemente es una lucha en la que todas, todos ganamos, ¿no? Y que por lo tanto también es una lucha con la que deberíamos estar articulándonos colectivamente, ¿no? Entonces, dicho esto, entre las propuestas que yo fomentaría serían, por un lado, precisamente entender que el ecofeminismo es una propuesta que busca mejores condiciones ambientales, sociales
para todas, todos, todes. Es decir, tiene como objetivo precisamente la justicia social, ambiental y climática, y también tener claro que por ello, digamos, estos ecofeminismos son en gran medida antisistémicos, anticapitalistas, antipatriarcales y antirracistas, porque digamos estos ejes de dominación precisamente nos han mostrado históricamente cómo en su articulación pues no solamente han garantizado la explotación y subyugación de seres humanos, sino también de otras especies, y al grado de que hoy enfrentamos un colapso ambiental y climático, ¿no? Entonces, esa sería mi primer propuesta para todos, todas, todes, ¿no? Reconocer que el ecofeminismo es una invitación para todo el mundo, ¿no? Que es una invitación a tomar acciones, a defender nuestras comunidades, nuestros entornos y nuestro derecho al cuidado y a nuestra obligación también a cuidar de otros personas, pero también ecosistemas y también otras especies, ¿no? En segundo lugar, creo que una propuesta importante que se ha hecho desde los ecofeminismos es poner el cuidado en el centro de la política, la economía, la educación, los medios de comunicación, el arte, la movilidad, es decir, en todas las esferas de la vida, poner el cuidado en el centro. Hasta la fecha, digamos, el modelo hegemónico, sobre todo, digamos, instaurado por la economía, ha sido poner a las necesidades del mercado en el centro, ¿no? Entonces se nos dice que todo debe girar alrededor del mercado, de la ley de la oferta y la demanda. Eso es lo que determina quién accede a la educación, quién accede a la alimentación, quién accede a la salud, quién accede a todo, ¿no? Y en ese sentido creo que ese es un paradigma que no solamente ha sido destructivo ambiental y socialmente, sino que ya no da más, ¿no? Si queremos justamente construir un mundo social y ambientalmente más justo, tenemos que quitar al mercado del centro y poner al cuidado en el centro, ¿no? De hecho, digamos, la exigencia desde los ecofeminismos en el ámbito de las políticas públicas apunta precisamente a políticas desprivatizadoras que respondan a demandas que pongan el centro de la vida y redistribuyan el trabajo de cuidados de modo que no solamente lo realicen las mujeres, ¿no? ¿Y por qué también esto es importante decir, hacer política pública que tenga en el centro el cuidado? Porque digamos, desde las reformas de corte neoliberal, lo que hemos visto ha sido precisamente un desmantelamiento de la infraestructura pública del cuidado, que incluye a las escuelas, los asilos, los albergues, etcétera, ¿no? Entonces, como digamos, a nivel estructural, precisamente necesitamos una política desprivatizadora que fortalezca esta infraestructura pública del cuidado y que no delegue al ámbito individual la obligación de cuidar, ¿no? Entonces, como propuesta, digamos, o demanda colectiva que deberíamos enarbolar sería justo pasar de una sociedad de mercado que se articula a través de únicamente de las necesidades mercantiles a una sociedad del cuidado, ¿no? Y en tercer lugar, digamos, también diría que es importante formarnos en conocer más de lo que significa el ecofeminismo, ¿no? Y ahí pues también aprovecho el espacio para promocionar dos cosas. Por un lado, un curso que lleva por título Propuestas Ecofeministas para la Transformación Social y Ecológica, que estaré impartiendo a través de la División de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como cuyas inscripciones, por cierto, ya están abiertas, así como una publicación que lleva por título Visiones y apuestas ecofeministas frente a la crisis civilizatoria y la emergencia bioclimática, la cual reúne a más de una decena de investigadoras y activistas ecofeministas que, digamos, se juntaron a reflexionar sobre una pregunta, ¿no? Que de alguna manera es la misma pregunta que nos convoca en este espacio, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el ecofeminismo? Y en segundo lugar,
pensar cómo las ecofeministas imaginamos el futuro frente precisamente a los desafíos que nos plantea el colapso civilizatorio, ¿no? Y en tercer lugar, creo que también, digamos, vincularnos a las múltiples luchas que digamos, ya existen en defensa de la vida y del territorio. Y que también decir, muchas de estas luchas a veces las vemos como lejanas, pero también yo creo que falta precisamente un reconocimiento de nuestros propios entornos y darnos cuenta cuáles son las problemáticas ambientales que enfrentamos a nivel colectivo y de manera más cercana para organizarnos alrededor de estos, ¿no? Entonces creo que un poco para, pues sí, como concluir mi intervención, mi participación en este espacio, el cual de nueva cuenta agradezco muchísimo, sería que, pues eso, pensar el ecofeminismo como una invitación a transformarlo todo, ¿no? A transformar este modelo productivo que está basado únicamente en la explotación del trabajo y la naturaleza para acumular ganancias, transformar este sistema político que durante mucho tiempo también ha privilegiado únicamente a los negocios frente a las necesidades de las personas, las comunidades y la naturaleza. Y en tercer lugar, digamos, reconocernos entre nosotros, ¿no? Y darnos cuenta que, pues si no tenemos unas condiciones ambientales y climáticas donde desarrollarnos, pues simplemente no habrá posibilidad para ningún proyecto político, económico o social de ningún tipo, ¿no? Entonces, pues yo cerraría con esto, como invitándoles a que conozcan un poco más sobre los ecofeminismos como propuesta académica, pero sobre todo como un movimiento global, ¿no? Que busca precisamente la preservación de la vida y de los territorios. Muchas gracias, maestra, gracias por su participación, y nada más añado un comentario. Y rescato mucho lo que usted dijo en este primer punto acerca de que es muy importante reconocer que el feminismo y la ecología es un tema en el cual todos tenemos que estar relacionados, tanto hombres como mujeres. Es un tema que nos compete a todos y del cual todos tenemos que tomar acciones para defender el territorio, los ecosistemas, la naturaleza y el cambio climático. Bueno, maestra, muchas gracias y muchísima suerte en su curso Propuestas Ecofeministas para la Transformación Social y Ecológica. Muchas gracias y pues estamos escuchando, Mariel. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_debate. Y pueden escuchar estos episodios en nuestro canal de YouTube y de Spotify, además de la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, recuerden regalarnos un like, comentarlo y compartirlo. Además, les recordamos que tendremos otro episodio sobre ecofeminismo y en el cual vamos a entrevistar a la doctora Ruth Zavala. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, productor Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, en la producción de cápsulas informativas Ailis Ramírez y Brandon Rodríguez, edición y ensamble Sofía Gamboa, diseño e imagen Ángela Alemán y Eli Orozco. Se despide de ustedes Mariel Cabello, hasta la próxima. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.